Hola, muy buenos días. Soy el doctor Hugo González, médico psiquiatra y especialista en adicciones y trabajo actualmente en la Comisión Nacional contra las Adicciones. El día de hoy vamos a tener una clase acerca de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Esto lo englobamos en el capítulo de tabaquismo porque pues finalmente tiene que ver con la nicotina, que es un producto de la planta del tabaco y que también es usada, no es una nicotina sintética, sino que el extracto de esta planta es la que es usada en estos sistemas electrónicos de los que vamos a hablar. Últimamente aquí en México hemos hablado de ellos porque afortunadamente y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de todas las instancias mundiales, se ha legislado para prohibir la venta, comercialización, publicidad de estos productos. Vamos a hablar de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que es un término técnico que utilizamos para referirnos en conjunto a ellos. También existen, podemos encontrar términos como sistemas similares sin nicotina, que son aquellos vapeadores o cigarrillos electrónicos donde no hay nicotina, y vamos a ver un poco adelante la trampa que hay en esto. Y también hay otros que se llaman sistemas alternativos de consumo de nicotina, cuando son términos más o menos sinónimos, nada más aquí tenemos que ubicar el que no contiene nicotina, porque a veces se venden como productos saludables, como productos sin ningún riesgo, y en esta clase vamos a ver que no. Aquí vemos también pues otra clasificación. Podemos ver en la gráfica los cigarrillos electrónicos que parecen cigarrillos. Esta fue la primera versión que hubo ya hace algunos años, y vamos a ver en alguna gráfica que esta no es novedad. Más adelante inventaron o se diseñaron como plumas, mucha gente los ve como una pluma, tienen esa forma, son vapeadores. También ahora existen que son desechables, tú compras tu vapeador, lo utilizas y lo tiras a la basura, y hay otros tipos de vapeadores, por ejemplo este que estoy señalando, que tienen tanques o depósitos más grandes para el líquido versus los que veíamos al principio que tenían depósitos muy pequeños. Y otro modelo que hay muy de moda porque parece como un dispositivo electrónico lindo son los pods. Estos pods se conectan como tal en una entrada USB y se le van agregando cartuchos. Una de las cosas que se ha señalado acerca de estos dispositivos es pues que parecen muy bonitos, tienen unos diseños muy atractivos y están diseñados para que justamente a los jóvenes y a las personas que rechazan o que no quieren el tabaco tradicional puedan entonces ver atractivo este tipo de productos. La historia de ellos es interesante porque los primeros antecedentes de los vapeadores surgen desde los 60s, con algunas patentes que ya desde entonces estaban surgiendo para dispositivos que administraban aerosoles de nicotina sin utilizar la combustión. En el año 2003, el farmacéutico chino Honglik construye el primer cigarrillo electrónico que sí ya es patentado y tiene un éxito comercial, y a partir de fines de la primera década de los años 2000, su uso se extiende globalmente, inicialmente con la idea de que eran productos seguros, libres de riesgos y daños, y también ante la falta de regulación que había en ese entonces, pues se expanden de una manera, digamos, masiva. Ya para el año 2014, y estamos hablando de cerca de 8 años de este estudio, existían ya más de 466 marcas de dispositivos electrónicos alrededor del mundo, y otra característica que tiene es que muchas veces están saborizados, y fíjense la gran combinación de sabores que había en el 2014, 7,764 sabores diferentes en el mercado. También hay otro tipo de dispositivo que debemos de distinguir, nosotros en particular que trabajamos desde la salud, son los dispositivos de tabaco calentado o dispositivos de calentamiento de tabaco. A diferencia de los anteriores, perdón que me regrese, donde lo que se utiliza es un líquido que contiene nicotina, un líquido que en Estados Unidos le llaman juice,
jugo, son como unos cartuchitos a los cuales se les pueden agregar cosas, se les puede agregar nicotina y por ahí ha habido reportes de personas que les agregan cristal o cocaína y que también es una forma muy peculiar de consumo de estas sustancias, pero los productos de tabaco calentado sí contienen tabaco, contienen la hierba procesada y en este caso se calienta esa hierba y va a producir también una aerosol. En este caso no es un humo ni es un producto de la combustión porque no hay combustión, sino hay una, podemos verlo así, vaporización. Entonces estos dispositivos de tabaco calentado, desde 1988 ya había un producto que fue lanzado al público, que duró muy poco en el mercado. Aquí vemos la foto de esos productos iniciales que tenían una pequeña pila y tenían el tabaco procesado en su interior y parecían tabaco, entonces se vendían como una alternativa. No se mencionaba mucho en ese entonces que fuera más saludable, sino simplemente una alternativa novedosa. En 1998, 10 años después, se lanza otro producto que permaneció en el mercado hasta el 2006, cuando es retirado por las bajas ventas. Es decir, hasta entonces la industria tabacalera no le había encontrado como el hueco o el nicho en el mercado. Sin embargo, a partir del año 2014, las grandes compañías tabacaleras relanzan productos de tabaco calentando, alegando y como campaña mundial un futuro libre de humo. Y esto que lo hemos oído en otras pláticas y en otras conferencias, sabemos que la industria tiene un gran empeño en que la gente siga usando nicotina y se vuelva dependiente a la nicotina, porque uno de los riesgos de este tipo de productos que se han vendido, sobre todo para los jóvenes, como una alternativa segura al tabaco, es que muchas personas lo utilizan como una entrada inicial al uso de nicotina y luego se van al cigarrillo tradicional, ¿no? Entonces la empresa tabacalera sigue ganando cigarro. Entonces, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Vamos a hablar en primer lugar de los de tabaco calentado. Digamos que en un cigarrillo tradicional, el tabaco, al encenderlo con fuego, se calienta a una temperatura mínima de 800 grados centígrados. En estos productos de tabaco calentado, la temperatura es alrededor de 350 grados centígrados o un poco menos, y ese calor va a descomponer los productos del tabaco en aerosoles inhalables que contienen nicotina. El calentamiento de los componentes de los vapeadores y otros dispositivos, y esto es muy importante señalarlo, al igual que en el caso del tabaco tradicional, va a producir hidrocarbonos aromáticos policíclicos. Lo pongo en rojo porque son uno de los productos más dañinos y más relacionados con consecuencias adversas como el cáncer. Entonces, aún los productos que se venden como si fueran de bajo riesgo, inclusive los vapeadores, pueden contener estos elementos, así como nitrosaminas, metales, acroleína, formaldehído y acetaldehído, que todos ellos son considerados como carcinogénicos en humanos. La concentración, efectivamente, de estos productos pueden ser menores que en los cigarrillos convencionales, pero ahí les va. Fíjense que se han estudiado qué pasa con la práctica del uso, ¿no? Del fumar. Como una persona que, vamos a imaginarnos que usaba cigarrillos tradicionales a cierta dosis, que le proporcionaba cierta cantidad de nicotina, y dice, voy a dejar de usar tabaco tradicional y voy a pasar al vapeador. El vapeador, al contener menos nicotina, pues podría parecer buena idea, pero ¿qué va a hacer el sujeto? Va a fumar más, va a fumar inhaladas más profundas,
buscando siempre y de una manera desde luego inconsciente alcanzar esos niveles de nicotina que usaba antes. Entonces, los usuarios de vapeadores hacen inhalaciones más prolongadas, lo que puede aumentar su exposición a estas sustancias tóxicas. En la gráfica de arriba, no sé si ustedes las alcanzan a ver, son los contenidos de algunos de estos productos nocivos. En la primera columna en los cigarrillos tradicionales y posteriormente en los cigarrillos electrónicos, y pues sí vemos que la concentración es mucho menor, pero recuerden, entonces ahí el usuario fuma más. En esta otra gráfica vemos todos, y no son todos, en realidad vemos todas las posibilidades de sabores que hay, sabores que a veces son más dulces, a veces son tropicales, a veces pueden saber a chocolate, especias, nueces, mentol, etcétera. Todo esto tiene como objetivo, me voy a regresar, que se vuelvan más interesantes, que parezcan productos menos dañinos y para atraer sobre todo al público joven. Se ha estudiado, por ejemplo, las preferencias de consumo de tabaco y de estos productos, de estos dispositivos en jóvenes, y muchos de ellos ven poco atractivo el sabor de la nicotina sola, la nicotina como la que podemos percibir cuando fumamos un cigarro normal o tradicional, y en cambio se sienten mucho más atraídos por sabores que pueden tener nombres aparte muy chistosos, bubble gum, cherry pineapple, etcétera, y todo eso se ha visto que tiene un efecto nocivo en los jóvenes en cuanto a la atracción por su consumo. Y también algo que debemos de saber, y que eso no lo dice mucho, no lo sabemos por la publicidad habitual, que estos saborizantes van a interactuar con los procesos metabólicos del organismo y van a hacer que se reduzca el metabolismo de la nicotina y por lo tanto aumenten sus concentraciones. Entonces me parece un juego perverso que desde luego es conocido por la industria, que le agrego un producto que me va a hacer más atractivo el sabor y el consumo, pero ese mismo producto va a hacer que las concentraciones de nicotina me aumenten más de lo que dice el código, la etiqueta de contenido de la nicotina. También en un estudio que me encontré por ahí, vemos la concentración de nicotina en diversos productos de estos vaporizadores o sistemas electrónicos de administración de nicotina, y podemos ver cómo la concentración de nicotina que tenían en el año 2013, que rondaba en promedio en el 2.1%, a lo largo de los años, hasta llegar al año 2018, donde llega este estudio, pues la concentración promedio había aumentado en 4.3%. Es decir, los fabricantes, sin dar mucha noticia pública de ello, le fueron aumentando las concentraciones. Todo esto nos lleva a que pues finalmente la nicotina, que es el producto adictivo del tabaco, sigue estando presente, sigue siendo la parte fundamental para desarrollar una dependencia, y sigue siendo el interés principal de la industria tabacalera que los jóvenes en particular entren en contacto con esta molécula para ir generando una dependencia a ellos. Les voy a poner un estudio muy interesante y dirán, bueno, ¿y aquí en México son populares, no son populares? ¿Qué tanto penetración en el mercado tienen? Y en este estudio hecho hace 7 años, en donde se encuestó a 10.164 adolescentes entre 11 y 15 años en diversas escuelas públicas y privadas, o sea, es una muestra pues bastante, representativa de una buena parte de la juventud mexicana que va a la escuela. Pues vemos ahí que 51% de estos jóvenes
habían oído hablar de los cigarrillos electrónicos, 19 pensaban que eran menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales y vemos que un 10% de ellos, hagan cuentas, estamos hablando, no quiero hacer cuentas, son como 1000 más o menos, ya los habían usado, ¿no? En el año 2017 no se ha en el año 2022 no tenemos idea de cómo está esta percepción, no se ha replicado este tipo de estudios, pero yo creo que tanto por la difusión un poco subliminal que vemos en muchísimas series, películas y programas donde de repente el personaje saca casualmente un vaporizador y que no es más que una publicidad engañosa, y por los productos cada vez más bonitos y más estéticamente atractivos que puedan ser mucho más populares, y ahí es donde entra, por fortuna, la nueva ley en México que va a regular la publicidad, la comercialización y que nos va a permitir prevenir mucho el contacto de esto. Yo quiero nada más imaginarme si no hubiera estas leyes, que en muchos países no las hay, y que hubiera una comercialización libre, sin restricciones ante el público. Al rato veríamos a todos los jóvenes con vaporizadores en las manos, veríamos cientos, si no es que miles de vaporizadores desechados en los ríos, en las calles, en las playas, y veríamos un grave problema. Y ya para terminar, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una serie de recomendaciones que México afortunadamente ya sigue muchas de ellas para justamente prevenir este problema en el futuro. Una de estas recomendaciones es evitar el inicio del consumo de los dispositivos por los no fumadores y por los jóvenes, en especial grupos vulnerables. Es decir, los que no fuman no es una alternativa segura o vegetal, digamos, vegana del tabaco. Es una sustancia química, los líquidos contienen, como veíamos, una serie de productos potencialmente cancerígenos. Otro de los objetivos que recomienda la OMS es minimizar los riesgos potenciales a la salud a los usuarios de estos dispositivos y proteger a los no usuarios de la exposición a sus emisiones. En los países donde sí se venden y donde están regulados para su distribución comercial, pues lo que hacen los gobiernos es analizar sus cantidades de saborizantes, de nicotina y de otros productos. Aquí en México, el COFEPRIS es el responsable de ellos y, por ejemplo, hace poco en una plática escuchaba que han detectado acetato de vitamina E en muchos de los vapeadores comercializados aquí en México, y este acetato de vitamina E es de los que producen las consecuencias más negativas. Y proteger a las actividades de control, creo que me salté ahí el tema de proteger a los usuarios de la exposición de sus emisiones, y por eso vamos a escuchar ahora que hablamos de espacios libres de humo y de emisiones, porque estos mismos espacios libres, antes decíamos de tabaco, pues ahora por la ley también son libres de las emisiones de los vapeadores, es decir, no se pueden usar vapeadores adentro del cine, de espacios cerrados, del transporte público y demás. También uno de los objetivos que recomienda la OMS es evitar la publicidad sobre los supuestos beneficios a la salud que tienen los dispositivos. Esta es parte de la mercadotecnia de la industria y sí tienen muchos efectos en la salud. Y finalmente dice proteger a las actividades del control de tabaco de los intereses relacionados con los dispositivos en la industria tabacalera, es decir, que nosotros como autoridades, como responsables de la salud del país y de los ciudadanos, no vayamos a creer que estas ventajas
señaladas por la industria son ciertas. Entonces, con esto me detengo sin recordar que hay muchos temas a la salud que no hemos hablado de ellos, como por ejemplo los daños agudos que puede haber en algunos casos, fueron muy famosos en el año 2019-20, cuando estos productos contaban casi todos con palmitato de acetato de vitamina E, y que les decía es uno de los productos más peligrosos que pueden contener, y aunque las regulaciones lo han prohibido, sigue siendo utilizado en muchos otros productos de este tipo, ya que pues aumentan la capacidad de producir vapores y aerosoles. Con esto me despido. Mi nombre es Hugo González, de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Les agradezco su atención y hasta la próxima.